Alejandra Pinzón, estudio en el Centro Educativo Media de Progreso. Curso el 5º año en el Bachiller Marítimo. Les haré un breve resumen sobre lo dado en puertos y industrias marítimas auxiliares. Tema número 1. El transporte marítimo. Comercio proviene del concepto latín comercio y se refiere a la transacción que se lleva a cabo con el objeto de comprar o vender un producto. Comercio internacional se define como comercio internacional o mundial al intercambio de bienes y productos y servicios entre dos o más países. El transporte marítimo soporta mayor movimiento de mercancías, tanto en contenedor como graneles secos o líquidos. Por lo tanto, es el principal modo de realizar el comercio. Características del transporte marítimo: gran capacidad. Se pueden transportar grandes masas de graneles o de contenedores. Ámbito internacional. Es el mejor medio para trasladar grandes volúmenes de mercancías entre dos puntos alejados geográficamente. Flexibilidad y versatilidad. Esta característica está dada por la posibilidad de emplear buques desde pequeños tamaños hasta los ULLC. Factores que afectan el transporte marítimo: los cambios naturales, estacionales, industriales, combustible, aumento de población, los cambios artificiales, las organizaciones internacionales, las comunidades económicas, productores y exportadores, pasajeros, transporte multimodal, tradicionales, monetario, político y conflictos bélicos. Tema número 2. Introducción a los puertos. El puerto es un lugar donde las embarcaciones pueden realizar diversas maniobras, como fondeo, atraque, estadía y desatraque, y operaciones como transferencia de cargas, embarque y desembarque de pasajeros. El término, que se halla su origen en el latín portus, suele hacer mención a la infraestructura y a las prestaciones que proporcionan en un espacio de agua calma para la estancia segura de las embarcaciones mientras se realizan las mencionadas operaciones. Condiciones básicas de un puerto: ubicados en aguas tranquilas, con buena señalización marítima, canales de acceso y muelle con calado tejido por los buques. Equipo de manejo de la carga, suministro de servicios. Un puerto requiere no solo de una infraestructura y equipamiento adecuados, sino también buenas comunicaciones, especialmente un equipo de gestión dedicado y calificado, y con mano de obra motivada y entrenada. Tipos de puertos según su naturaleza. Puertos naturales son ensenadas o áreas de aguas protegidas de tormentas y oleaje de manera natural o por la situación geográfica. Puertos artificiales son aquellos que están construidos en ríos o costas, protegidos del oleaje mediante rompeolas y creadas mediante dragados. Seminaturales son aquellos que combinan ambos componentes. Son puertos establecidos en bahías o zonas costeras. Establecidos tipos de puertos en base a su ubicación. Puerto marítimo: se encuentra en la costa, sujetos con la acción directa de los fenómenos del mar. Puertos fluviales: se sitúan en la ribera de algún río y quedan sujetos al régimen de un propio río. Puerto lacustre: este tipo de puertos se presenta en algunas que tienen conexiones a ríos o canales navegables. También hay puertos por su navegación, como lo son de altura, cuando tienen embarcaciones, personas y bienes en navegación entre puertos y puntos nacionales e internacionales. De cabotaje: cuando solo atiendan embarcaciones, personas y bienes en navegación entre puertos o puntos nacionales. Tema número 3. Clasificación de los puertos. La clasificación de los puertos puede ser: puertos comerciales, cuando se dedican preponderantemente al manejo de mercancías o de pasajeros o de tráfico marítimo. Puertos pesqueros, cuando se dediquen preponderantemente al manejo de embarcaciones y productos específicos de la captura y proceso de la industria pesquera. Los puertos bases militares tienen que presentar características que permiten la protección contra la fuerza del mar y contra el enemigo.
puerto deportivo. Este tipo de aparatos son en los que se observan la especialización más moderna de este tipo de instalaciones y su existencia no llega a más de 50 años. Está ligada a la elevación del nivel de vida de algunos países que han incrementado su actividad dentro de los deportes náuticos. También los puertos pueden clasificarse según su punto de vista. Clasificación física de un puerto. Es necesario considerar diferentes aspectos. En primer lugar, podemos considerar si se trató de un puerto natural o bien artificial, en el que las aguas protegidas no lo son en virtud de construcciones artificiales. También hay que entender a su ubicación, ya sea en el mar fluvial, en un lago, etc. El World Port Index de los Estados Unidos considera 8 tipos de puertos atendiendo a su clasificación física. Tipo A, puerto costero natural. Tipo B, puerto costero con rompeolas. Tipo C, puerto costero con esclusas. Tipo D, puerto fluvial natural. Tipo E, puerto con dársenas. Tipo F, puerto fluvial con esclusas. Tipo H, puerto en mar abierto o cargaderos libres. Clasificación funcional. Desde el punto de vista funcional, los puertos pueden clasificarse en puertos pesqueros, de refugio, industriales, de pasajeros, comerciales, bases militares, deportivos, entre otros. Dentro de los puertos comerciales e industriales podemos a su vez clasificarlos en función del tipo de mercancía que manipulan, petrolíferos, de graneles, cementos, entre otros. Clasificación en función a su titularidad y gestión. Desde el punto de vista de su titularidad, los puertos pueden ser públicos o privados. Los puertos públicos a su vez pueden depender administrativamente del gobierno contra del estado de un gobierno, región autonómica o federal, del municipio en que están enclavados. En cuanto a su gestión, esto puede llevarse a cabo directamente por el propio ente titular del puente, más habitualmente a través de un organismo público o privado, encargado de administrar y gestionar, controlar el espacio portuario, que suele denominarse autoridad portuaria. Clasificación en función del nivel de desarrollo de los servicios prestados. En base a una organización interna y a sus estrategias de desarrollo que prestan sus servicios, la UNTAD realizó una clasificación de los puertos a principios de los 90, distinguiendo 3 generaciones de puertos. Primera generación. En la primera generación, previa a los 60, los puertos operaban de manera aislada, actuando como un simple interfaz o conexión entre el espacio terrestre y el transporte marítimo. Segunda generación. Los puertos de segunda generación, que corresponden al estado de desarrollo habitualmente entre los años 60 y 80, prestan una mayor integración de sus actividades como las administraciones y con el entorno. Tercera generación. Como la gestión portuaria, se caracteriza por el desarrollo de centros integrados de transporte y por creación de plataformas logísticas. Los puertos de tercera generación se convierten en nodos dinámicos dentro de la compleja red internacional de producción y distribución. Cuarta generación. A partir del año 2000 podemos empezar a hablar de esta nueva generación. Son los denominados puertos en red, en los que bien sea a través de las propias administraciones portuarias o bien a través de un gran operador diverso, puertos así como los centros intermodales y plataformas logísticas se integran en una red de transporte multimodal. Quinta generación. A partir del año 2000 aparecen puertos de quinta generación. Presentan también estrategias de generalización y diversas de las actividades.
Organización de las prestaciones logísticas por los operadores. Las necesidades del comercio mundial hacen dar un paso más a la evolución de los puertos. Se caracteriza por la implantación de redes telemáticas entre zonas portuarias. Tema número 4. Clasificación de los puertos según su función económica. Existen diferentes criterios para clasificar los puertos. Para objeto de este estudio se hará en base a la naturaleza de sus funciones económicas, lo cual no significa que puedan darse otras. Dentro del recinto portuario, en base a la anterior, se tienen puerto de graneles seco, es aquellos que embarcan y desembarcan mercancías sólidas, secas sin empaquetar en grandes cantidades. Puerto de graneles líquidos, es aquellos puertos que carga y descarga mercancías líquidas, a veces sin embalar ni empaquetar en grandes cantidades. Ejemplo de mercancía líquida: petróleo, gas licuado, gasolina, químicos, alimenticios, entre otros. Puertos de carga refrigerada son aquellos puertos que se encargan de descargar y cargar mercancías embaladas, empaquetadas adecuadamente en contenedores, controlando su temperatura para que llegue con calidad a su destino final. Puerto de carga rodante se dedica a la carga y descarga de vehículos, de transporte de personas, equipo rodante, y se utiliza para movilizar sus propios medios. Puerto de pasajeros, que se dedican al embarque y desembarque de personas. Puerto de contenedores son aquellos orientados a la carga y descarga de contenedores y colocados en patios designados para ello. La tecnología portuaria. Esta ha permitido desarrollar el área marítima a un nivel avanzado, jugando un papel muy importante en el desempeño de las planificaciones económicas y sus procesos logísticos. La tecnología de los buques cada vez es más avanzada, ya que todos los días se transportan más y más mercancías de diferentes lugares del mundo. De este tampoco debe ser más garantizado, ya que encontramos diferentes mercancías que requieren el transporte adecuado y eficaz. La expansión del Canal de Panamá anticipa cambios sumamente importantes en la logística de la región y particularmente en el tráfico de transbordo, motivo por el cual los puertos deberán evaluar y redefinir sus roles, adecuándose competitivamente al nuevo escenario de los puertos, que no pueden o no quieren seguir al ritmo de la tecnología de la información. Se quedarán atrás en este competitivo mercado de transporte marítimo. Tema número 5. Elementos físicos de los puertos. El reporte debe contar con las instalaciones apropiadas para la recepción, almacenaje, transbordo de mercancías y pasajeros, al igual que dar servicio y reparación, abastecimiento a los buques que lo requieran. La obra de un puerto puede clasificarse en fundamentales y complementarias. Son obras fundamentales las que tienden primordialmente al almacenaje de las comunicaciones y que pueden ser marítimas y terrestres. Las obras complementarias son las que contribuyen a la explotación del puerto, tales como conservación de los calados mediante dragado, maquinaria, depósito de mercancías, entre otros. Los puertos se consideran obras exteriores, aquellas que se realizan en el mar, como son rompeolas, escolleras, espigones de protección, protecciones marginales y dragados exteriores. Las obras interiores son las que se llevan a cabo en la zona terrestre de los puertos, como son el dragado interior de canales y dársenas, obras de atraque, áreas de maniobra, áreas y edificaciones de almacenamiento, accesos y controles de la zona portuaria, así como las edificaciones administrativas o instalaciones para los servicios de reparación, entre otros. Tema número 6. Servicios portuarios y utilerías portuarias.
Portuarias, las actividades de prestación de interés general que se desarrollan en la zona de servicio de los puertos, siendo necesarias para la correcta explotación de los mismos en condiciones de seguridad, eficacia, eficiencia, calidad, regularidad, continuidad y la discriminación. Clasificación de los servicios portuarios. Servicios generales del puerto cuya prestación se reserva a la autoridad portuaria. Servicios básicos se presentan en régimen de competencia sin perjuicio de lo previsto en la ley para el servicio de practicaje. Conceptos de servicios básicos. Son servicios básicos aquellas actividades comerciales que se prestan a la carga y al pasaje. Clases de servicios básicos: servicios técnicos, náuticos, de remolque, amarre y desamarre de los buques. Servicios al pasaje: embarque y desembarque de pasajeros y carga y descarga de equipajes y vehículos en régimen de pasaje. Servicio de manipulación y transporte de mercancías: carga estiva, descarga, desestiva y transbordo de mercancía, depósito de almacenamiento, habituallamiento, abastecimiento de combustible, servicio de recepción de desechos generados por buques. Son recepción de conceptos de servicios generales, son servicios generales del puerto, aquellos servicios comunes de titularidad de la autoridad portuaria. Clases de servicios portuarios generales: control de tráfico portuario, tanto terrestre como marítimo, señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación en la zona portuaria, protección y seguridad en las zonas comunes sin perjuicio de competencia a otras administraciones, dragado, alumbrado de las zonas comunes, limpieza de las zonas comunes de tierra y agua, prevención y control de emergencias, el servicio de coordinación y control de las operaciones asociadas a los servicios portuarios básicos y comerciales, entre otras actividades. Muchas gracias.